Había una vez un trabajador incansable que a pesar de todos sus esfuerzos nunca lograba salir adelante. Vivía en un pequeño apartamento a las afueras de una ciudad, donde cada día se levantaba antes del amanecer para enfrentarse a largas jornadas de trabajo mal pagado. Durante varios años había aceptado su destino con mucha resignación, pensando, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Creció en una familia donde le inculcaron la idea de que la vida es dura, de que el dinero solamente llegaba con sacrificio y muchísimo trabajo, que la abundancia estaba reservada solamente para pocas personas afortunadas y que tenían suerte. Con el tiempo, estas creencias se fueron convirtiendo en su realidad. Cada mes apenas lograba cubrir sus gastos, pagaba sus cuentas con ansiedad, miraba su cuenta bancaria con miedo, con temor y soñaba con un futuro mejor, pero en el fondo, él sabía que para él eso era imposible. Hasta que un encuentro inesperado cambió su vida para siempre. Una noche, mientras regresaba a casa, encontró un pequeño café escondido entre las calles de la ciudad. Había algo en ese lugar que lo atrajo, como si una fuerza invisible lo llamara y le invitara a pasar. Cuando cruzó la puerta, notó que el lugar estaba prácticamente vacío, excepto por un anciano que tenía una mirada muy profunda y que estaba sentado allá en la esquina, en el fondo de ese lugar. El hombre le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Y le dijo, pues pareces alguien que busca respuestas, dijo el anciano con una voz serena pero muy firme. El hombre no supo qué responder. Había algo en la forma en la que ese anciano lo miraba que lo hacía sentir como si pudiera ver su alma. Era como si le había escaneado totalmente. Déjame adivinar, continuó el anciano. Trabajas duro por dinero, pero nunca te es suficiente. Sientes que la vida es injusta, que siempre estás al borde del fracaso. Y el hombre abrió los ojos con asombro. ¿Cómo lo sabes?, respondió. Y el anciano le dijo, porque así piensan la mayoría de las personas. Creen que la riqueza es externa, que es algo que se gana solamente con esfuerzo físico, cuando en realidad la clave está dentro. Está en su manera de pensar, su manera de sentir. Está en sus emociones, en sus pensamientos. El anciano se inclinó hacia él y susurró, la abundancia es un código. Y quien descubre este código desbloquea el flujo ilimitado de riqueza. Este hombre sintió un escalofrío que recorría todo su cuerpo. ¿Un código? Así es, respondió el anciano. Y si realmente quieres saber este código, debes estar dispuesto a cambiar la forma en la que piensas. El anciano sacó una libreta vieja y comenzó a escribir en ella. Luego le entregó la hoja a aquel hombre con 3 frases subrayadas. Número 1. Lo que crees, creas. Si piensas que el dinero es escaso, lo será para ti. Si crees que la riqueza es inalcanzable, tu vida reflejará esa creencia. La mente es un imán, amigo mío. Atraes lo que piensas con intensidad. El hombre recordó todas las veces que había dicho, nunca tendré suficiente dinero, o el éxito no es para mí, o eso es imposible para mí, el dinero es escaso, el dinero es sucio, el dinero es malo, y se dio cuenta de que había estado repitiendo esas frases como un mantra sin darse cuenta que las estaba convirtiendo en su realidad. Número 2, decía en esa hoja, la emoción es la clave. No basta con pensar en la abundancia, continuó el anciano, debes sentirla. La emoción es lo que dice al universo que ya tienes lo que deseas. La gente pobre piensa
en el dinero con miedo, con ansiedad, que nunca va a ser suficiente. Entonces empieza a generar miedos, temores, angustias, pero la gente próspera lo siente con gratitud, lo siente con una seguridad y una certeza. Y el hombre se preguntó, ¿cómo sería sentirse próspero? Nunca antes había imaginado lo que sentiría vivir sin preocupaciones económicas. Esa era la tarea. Número 3. Actúa como si ya fueras rico. El secreto final, dijo el anciano, es convertirte en la persona que deseas ser antes de que la realidad lo confirme. La gente espera ser exitosa para sentirse exitosa, pero el orden es al contrario. Primero debes sentirlo, creerlo, vivirlo, actuar como tal. Aquel hombre no podía creerlo. Frunció el ceño y replicó, ¿me estás diciendo que yo tengo que fingir ser rico? No fingir, le dijo el anciano. Debes encarnar la energía de la riqueza en ti. Piensa como una persona próspera, habla como una persona próspera, toma decisiones como alguien próspero y verás cómo la realidad se adapta a tu nueva mentalidad. Así que ese hombre decidió que ya no quería seguir viviendo con las mismas creencias, esas creencias que lo habían limitado durante toda su vida. Si realmente existe un código para la riqueza, la abundancia, la prosperidad, pues él estaba dispuesto a aplicarlo al pie de la letra. Se miró frente al espejo esa noche y se hizo una promesa. Durante los próximos 30 días actuaré, pensaré, sentiré como si ya fuera una persona exitosa. No importa lo que pase en mi exterior, no importa cómo me sienta, voy a mantenerme en este nuevo estado de conciencia. Fue un compromiso absoluto. No había vuelta atrás. No quería regresar a ese pasado doloroso, a ese pasado de escasez, de pobreza, de enfermedades. Fue un compromiso, pues consigo mismo. Y desde la primera mañana implementó el ritual que el anciano le había enseñado. Se despertó antes de que suene la alarma y en lugar de revisar su teléfono o pensar en sus preocupaciones, se levantó, respiró profundamente y comenzó a recitar sus afirmaciones frente al espejo. Soy abundante. El dinero fluye fácilmente hacia mi vida. Mi vida está llena de oportunidades. Al principio su mente se resistía e intentaba sabotearle. Una vocecita interna le decía que esto era absurdo, que no era verdad, que esto no funcionaría, que solamente estaba perdiendo el tiempo. Pero recordó algo que el anciano le había dicho. Tu mente está acostumbrada a operar en la escasez. Cambiarla será incómodo, será difícil al principio, pero debes insistir hasta que se convierta en tu nueva realidad. Así que decidió que no se dejaría vencer por esa voz. Uno de los primeros cambios que notó fue su lenguaje. Se dio cuenta de cuántas veces al día se quejaba del dinero, del trabajo, de su vida en general. Cada queja era una afirmación de escasez. Y eso estaba reforzando la realidad que vivía día tras día. Así que tomó la decisión radical de que cada vez que sentía la tentación de quejarse por cualquier cosa, pues en su lugar expresaría gratitud. Si su cuenta bancaria estaba baja, en lugar de decir no tengo dinero, pues decía estoy agradecido por cada dinero, por cada billete que llega a mi vida. Si sentía estrés en el trabajo, en lugar de sentir odio o de decir odio mi empleo, decía este trabajo es un puente hacia oportunidades mucho más grandes. Si se encontraba en una situación difícil, en lugar de lamentarse, decía esto es temporal, todo está cambiando a mi favor, gracias, gracias, gracias. Los primeros días fueron extraños, su mente estaba programada para la queja, pero poco a poco reemplazó la negatividad por la gratitud. A continuación,
Cada noche, antes de dormir, cerraba sus ojos y se transportaba mentalmente al futuro que deseaba y no se limitaba a ver imágenes en su mente, se permitía también sentirlas. Se imaginaba viviendo una vida hermosa en una casa con una luz, qué sé yo, brillante, un ambiente maravilloso, recibiendo llamadas con oportunidades laborales, con oportunidades de negocios, de emprendimientos, caminando con confianza, sintiéndose exitoso, con dinero fluyendo en su vida, sonriendo mientras pagaba sus cuentas y sus compromisos con facilidad y tranquilidad. Pero no solamente se enfocaba en la imagen, se enfocaba en la emoción. Había escuchado pues del anciano que la emoción era el secreto. Sabía que la clave no era simplemente imaginarlo, sino experimentarlo en su cuerpo como si ya fuera una verdad. Algo dentro de él empezó a cambiar. Recordó también el tercer punto que le había comentado el anciano. Actúa como si ya fueras próspero. El anciano le había dicho que la prosperidad no es algo que se llega, es algo que encarnas primero. Así que decidió actuar como si ya fuera próspero, vestirse pues con más confianza. No necesitaba ropa costosa, solo elegir lo que le hacía sentir bien, hablar con seguridad. Se aseguró de eliminar frases como ojalá pudiera, quizás algún día lo voy a hacer, y lo reemplazó por voy a lograrlo, está sucediendo. Empezó a tomar decisiones desde la abundancia, no desde el miedo. En lugar de decir no puedo permitírmelo, decía ¿cómo puedo generarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Y poco a poco su vibración empezó a cambiar. Los primeros días fueron difíciles, obviamente. Su mente intentaba sabotear, regresar a los viejos hábitos de antes, pero él se obligó a seguir adelante. Sabía que la verdadera transformación no ocurre en un día, sino en la repetición constante. Y luego, increíblemente, empezó a suceder todo aquello que anhelaba. Recibió una oferta inesperada. Su jefe lo llamó para decirle que lo habían asignado a un proyecto especial con un aumento significativo en su salario. Personas de su pasado aparecieron con nuevas oportunidades. Un viejo amigo lo contactó para proponerle un negocio. Encontró dinero en lugares inesperados, un reembolso bancario que no esperaba, billetes en bolsos olvidados y pequeños ingresos extras comenzaron a fluir. Pero más allá de los cambios externos, lo más impactante fue lo que cambió en su interior. Por primera vez en su vida, no sentía miedo. Dejó de preocuparse por el dinero y empezó a confiar en el proceso. Su vida ya no parecía un constante desafío, sino una oportunidad en expansión, en crecimiento hacia una nueva mentalidad. Había reconfigurado su realidad y lo que antes parecía imposible, pues ahora se sentía natural. Un mes después, con el corazón lleno de gratitud y una mente completamente transformada, este hombre decidió regresar al café donde todo había comenzado. Su intención era clara, quería encontrar al anciano, estrechar su mano, darle un abrazo y agradecerle por la enseñanza que había cambiado su vida para siempre. Al llegar a ese lugar, sintió una extraña sensación. La calle estaba silenciosa, el aire era fresco y la luz del atardecer pues teñía los edificios de un tono dorado. Sin embargo, algo le pareció fuera de lugar. El café, el refugio de aquella tarde inolvidable, estaba cerrado. Frunció el ceño y preguntándose si había llegado demasiado tarde, se acercó a la puerta con la esperanza de pronto de ver algún anuncio de horarios o qué sé yo. Pues, pero en su lugar, él se encontró algo que le cautivó el corazón. Una nota estaba pegada en la puerta con un mensaje que lo dejó sin aliento. Quien descubre el código de la abundancia ya no necesita buscar respuestas afuera porque ha encontrado el tesoro en su interior. En ese momento sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo.
Se quedó inmóvil leyendo esas palabras una y otra vez, como si cada vez que lo leía cobraban un nuevo significado. Miró alrededor buscando a alguien que pudiera darle información sobre el anciano, pero la calle estaba desierta. El hombre que había aparecido en su vida como un maestro misterioso había desaparecido sin dejarle ningún rastro. Por un instante sintió la necesidad de hacer preguntas. ¿Dónde está el anciano? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se presentó en mi vida? ¿Acaso el universo, Dios, la vida estaba orquestando todo esto para que llegue a mi vida? Y de repente una verdad profunda emergió de su interior. Respiró hondo, miró nuevamente la nota que tenía entre sus manos y las palabras del anciano eran su respuesta. La abundancia nunca había sido cuestión de suerte, ni de trabajar más duro, ni de esperar el momento perfecto. Siempre había estado dentro de él. La clave no estaba en encontrar algo externo, sino en desbloquear una mentalidad correcta. De pronto una sonrisa se dibujó en su rostro y no necesitaba más respuestas porque las tenía todas en su interior. Desde aquel día, nunca más volvió a ser el mismo. La forma en la que veía la vida había cambiado para siempre. No tenía miedo, no tenía dudas, no tenía ansiedad. Sabía que el poder de la abundancia no estaba en la suerte, no estaba en el destino, en el azar, sino en la forma en la que cada persona elige pensar, sentir y actuar. Antes de irse, miró por última vez la nota y susurró con gratitud: gracias, maestro. Y con paso firme se alejó, listo para vivir una vida completamente nueva. Amigos, familia, esta historia no solamente es un relato, es una invitación. ¿Qué pasaría si usted también hiciera este experimento de 30 días? ¿Qué ocurriría si en vez de esperar a que la abundancia llegue, comienza a sentir y actuar como alguien que ya la tiene? La vida no responde a lo que desea, responde a quién eres, a lo que vibras y a lo que crees que es posible para ti. Si este hombre de la historia pudo cambiar su vida, tú también puedes cambiarla. Pero tienes que tomar la decisión de hacerlo. Empieza hoy. Empieza el día de hoy. Y si de verdad estás comprometido contigo mismo, comenta aquí abajo: yo reprogramo mi mente y atraigo abundancia a mi vida. Elimina la queja, visualiza tu éxito, actúa con confianza. No esperes el momento perfecto porque el momento perfecto no existe. Es ahora. Hazlo perfecto. Si esta historia pues resonó contigo, te invito a darle un me gusta a este video y compártala. Compártala con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y te pido también pues que te suscribas a este canal para seguir hablando de este tipo de temas, de los secretos de nuestra mente y el universo. Y recuerda que a la abundancia no se le persigue, se lo atrae con la energía que emitimos cada día. Así que te agradezco muchísimo por llegar hasta el final y te felicito también por ese compromiso que acabas de asumirlo. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo.